siempre es un poco propiedad pública el cuerpo de la mujer, ¿no? En cuanto a opinión, en cuanto a exposición, en cuanto a un montón de cuestiones. Bueno, el orgasmo fingido es una forma de preservar egos al final, ¿no? Entonces, en vez de decirle, cariño, eso es la ingle, ¿sabes? Pues prefieres estar haciendo para que pare, ¿no? El tema de los hombres, por ejemplo, que se tiene como esa imagen social de que el tío tiene que ser el empotrador. Entonces hay, sin duda, una cultura de la violación que la tenemos ahí. Sí, pero también vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿sabes, cariño? Entonces, o sea, o tomarme esta pastilla o tener que cambiar toda mi vida. Me tomo la pastilla, ¿sabes? Entonces, sí, pero te tomas la pastilla y pones un parche. Se te levanta otra vez o de repente vuelves a tener deseo sexual, me da igual. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás, ¿no? Claro. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de The Crew Talks. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema que a lo mejor no solemos dedicarle tanto tiempo o no solemos darle tanta importancia, pero que forma parte de una buena salud en el conjunto, junto con la alimentación, la actividad física y el descanso, y es la sexualidad. Y creo que hoy hemos traído a la persona indicada, la más especializada y la más conocida para hablar de esto, Noemí Casquet. ¡Holi! Bienvenida, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues creo que la pregunta por la que deberíamos empezar es ¿quién es Noemí Casquet? ¿No? Que te presentes un poquito para la gente que no te conozca. Bueno, creo que utilizamos siempre nuestra profesión para describirnos, entonces voy a hacer uso de la misma. Yo soy periodista y escritora especializada en sexualidad, llevo 15 años divulgando sobre este tema y tengo un posgrado sobre salud sexual y dedicada a la terapia sexual y psicológica, ahora mismo también cursando un máster, en fin, con pensamientos en doctorado de todo este tema y sobre todo en un ámbito científico y un ámbito de investigación, que es básicamente todo lo que son estados alterados de conciencia a través de la sexualidad o todo lo que viene siendo un mundo que todavía no está tan descubierto, que es algo como la sexualidad ancestral, ¿no? Significa básicamente la investigación de prácticas sexuales de antiguas civilizaciones que nos pueden cambiar muchísimo la vida en la actualidad. A todo esto soy mamá también de una empresa que se llama Santo Amor, que hemos abierto nuestro local en Madrid, nuestra escuela, donde pues ciencia y espiritualidad tienen un espacio. Pues creo que la primera pregunta que te voy a hacer, sobre todo después de esta presentación que has hecho, ¿qué es para ti la salud sexual? Sé que seguramente es una pregunta muy extensa, ¿no? Pero si tuvieras que decirle, viniese alguien a preguntarte, bueno, Noemí, necesito mejorar mi salud sexual, ¿de qué estaríamos hablando? Pues creo que un poco de una forma holística también tenemos que centrarnos en la salud en general desde un punto de vista mental, físico y de algún modo también espiritual para aquellas personas que tienen ese espacio. Entonces, para mí la salud sexual sería todo lo relacionado con el bienestar del cuerpo, de la mente y del espíritu en relación a nuestra sexualidad, es decir, la congruencia y la satisfacción que podemos tener con nuestra sexualidad. Que en muchas ocasiones la salud sexual se enfrenta hacia todo lo que tiene que ver con ITS, con infecciones de transmisión sexual, que es importante poner ese foco porque es uno de los focos principales de reivindicación en la salud sexual, pero se nos olvida mucho la satisfacción personal, ¿no? Y el placer, que eso es una de las cosas que también en cuanto a divulgación de todo el tema de la salud sexual se deja a un lado. Y es que no solo tenemos que hablar sobre cómo evitar las ITS, cómo contraer, no lo sé, herpes, sífilis, gonorrea, etcétera, sino que también es importante decir, bueno, ¿y cómo me puedo masturbar? ¿O cómo puedo disfrutar más en el sexo? ¿Cómo puedo llegar a un orgasmo? Todas esas cosas también forman parte de la salud sexual. Claro, esto me parece súper importante y sobre todo el detalle que has empezado hablando sobre el tema mental, y es que es verdad que siempre escuchamos conversaciones, ¿no? Yo le doy mucha importancia al sexo. Pues yo no se la doy tanta. Al principio cuando empiezas una relación se empieza como haciéndolo mucho, pero luego cambia y tal, ¿no? O sea, son como clichés y como cosas que son muy típicas. Pero es verdad, y quizá yo porque tengo una consulta como que la hablas más con la gente, es algo que preocupa. O sea, es decir, con el tiempo hay un momento en el que tú te das cuenta de que hay una serie de cosas que subyacen ahí porque a lo mejor físicamente no te ves bien y sexualmente tal, no tienes seguridad en ti mismo. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que no tengas una vida sexual adecuada y eso al final hace que el resto de cosas tampoco funcionen bien, porque yo muchas veces escucho a amigos míos, gente en la consulta, que no está satisfecha con su vida sexual y todo además te da la sensación de dices, creo que el resto de cosas no están yendo muy bien porque esto tampoco está yendo bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué planteamiento tienes tú con esto?
Jo, es que yo creo que tal cual, creo que vemos la vida de algún modo también como muy separada, ¿no? Y que por un lado vemos, a nivel científico en general y médico, parece que el cuerpo tengamos que dividirlo por trocitos, ¿no? Por especialidades, que lo entiendo. Pero es que también el cuerpo está todo conectado, ¿no? Y eso es lo que a veces no entendemos, que está todo conectado. Es decir, la insatisfacción que puedes tener también en tu vida sexual, obviamente va a repercutir en un montón de cuestiones en tu vida, como puede ser tu bienestar en general, ¿sabes? Tu salud mental, incluso tu salud física también. De algún modo también todo lo que tiene que ver con un aspecto de la nutrición o el deporte impacta directamente también en el bienestar sexual. Por lo tanto, muchas personas se piensan que simplemente, pues por ejemplo, por tener alguna insatisfacción o alguna cuestión como puede ser la disfunción eréctil, por ejemplo, únicamente va a la sexología, ¿no? Y al urólogo, por ejemplo, es decir, o a terapia o a un especialista en esa zona para ver si es un factor anatómico o psicológico, pero también hay un factor que es el factor deportivo, es el factor de más desde un punto de vista como integral de la salud en cuanto a la alimentación y en cuanto al deporte y en cuanto al contexto de el puto estrés que tienes en tu vida, ¿sabes? Sí. O sea, que creo que de algún modo nos Perdón, es que cuando me pongo nervioso me salta el reloj. Esos son tus taquicardias. Claro. Creo que de algún modo lo hemos como enfocado en ese punto de vista y es sin duda el sexo es lo que nos ha traído a la vida. O sea, venimos de 2 células sexuales. ¿Cómo no va a ser importante en el resto de nuestra existencia? Pero estamos muy poco abiertos y abiertas a la integración en general de también la evolución básica y lógica que tenemos a lo largo de nuestra vida. No podemos pretender follar igual cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 50. Cuando de repente estamos con un pico de trabajo o eres empresario y acabas de empezar tu empresa o cuando de repente, no lo sé, te han echado del trabajo, ¿sabes? Son situaciones que el contexto también interfiere. Total. Creo que, o sea, además, sobre todo, creo que aquí hay 2 cosas. Una, que no sabemos las cosas externas propiamente a la sexualidad, cómo impactan en ella, es decir, el estrés, toda esa carga emocional que hay muchas veces. Y luego, aparte, creo que tanto hombres como mujeres hablamos muy poco de estos temas, ¿no? O sea, al final es muy poco habitual. Hombre, entiendo que, pues, que el que va al urólogo le cuenta, oye, tengo disfunción eréctil, ¿qué hago? Tal. Pero es muy poco habitual que a lo mejor entre hombres hablemos de esto. Creo que es muy poco habitual también, quizá. A mí me ha sorprendido mucho, o sea, yo he tenido que explicarle a muchas mujeres en la consulta de qué va la regla, ¿no? O sea, es decir, tú sabes que tienes un sangrado, tú sabes que hay un proceso ahí, pero muchas veces hay muchas chicas que no, como que no se han dado cuenta de que era un proceso por el que te ibas a quedar embarazada y no, y tal, y que eso fisiológicamente tiene un impacto a lo largo del mes de una forma diferente, ¿no? Entonces creo que nos falta como mucha comunicación entre nosotros mismos y ya ni te cuento quizá entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, eso es infinito. O sea, en el tema también de que en muchas ocasiones aquí hay 2 grupos, ¿no? El tema de los hombres, por ejemplo, que se tiene como esa imagen social de que el tío tiene que ser el empotrador, ¿no? El que de repente, y yo con muchos tíos me ha pasado que estoy hablando de sí, porque doy cursos, ¿no? Sobre cómo comer un coño, sobre tal, y todos siempre, es que no falla el, bueno, yo no necesito Tú esto, me vas a ¿sabes? enseñar a mí, Yo ¿no? necesito... Claro. Bueno, amiga, ese que no te coma el coño, te lo digo en serio, o sea... Insatisfacción, vamos, asegurada, ¿sabes? El que te dice por WhatsApp todo lo que te va a hacer y luego llega el momento y hace, bueno, ¿a qué veníamos, no? Claro. Entonces, eso al final es una sombra y es una losa que tiene toda la parte masculina, porque al final, de algún modo, esa presión que tienes con ser el gran empotrador, el gran amante, el gran tal, cuando llegas ahí, tío, tú tienes tanta carga de la puta erección que no te corras ni antes ni después cuando te tienes que correr, ¿no? O sea, qué agobio. De repente estar dando placer de no sé qué, no sé cuánto. El de repente tener que empotrar contra la pared y tal. Es como una cantidad de cosas que es agobiante. Por supuesto se va a dar muchos casos de disfunción eréctil, de eyaculación precoz o eyaculación retardada, que es cuando tardas mucho en correrte. Incluso en muchas ocasiones hay muchos hombres que no se corren. Entonces, esos casos no hay un espacio seguro a priori para hablar entre hombres, porque se pone a prueba también la masculinidad y la imagen de que soy el empotrador, ¿no? Claro. Y es una pena, porque entre vosotros podríais apoyaros tanto, porque es que ¿quién no le ha pasado esto en algún momento de su vida? Y si no te ha pasado, te va a pasar, cariño. O sea, esto te va a pasar. Sin embargo, en el caso de las mujeres, sí que es verdad que tenemos un espacio donde podemos decir, tía, pues me pasó que ya no me corro, o me pasa que tal. Es decir, tenemos más permiso
para hablar de estas incomodidades o insatisfacciones en el sexo, pero por otro lado aguantamos más, nos cuesta muchísimo más comunicar y tenemos menos conocimiento de nuestro placer, pero con una diferencia abismal. Y ya no solo de nuestro placer, sino, como bien dices, de todo nuestro cuerpo, porque muchas mujeres todavía no saben que somos cíclicas, porque no nos han dado una educación sexual donde también entra, obviamente, que la mitad de la puta población está menstruando o ha menstruado en algún momento de su vida. Y eso es súper importante. Y ya no solo de la menstruación, sino después ya de la perimenopausia o la menopausia, olvídate, ahí ya la desinformación es máxima. Total. Es que además, sobre todo, o sea, hay una serie de cosas, por ejemplo, es que, bueno, sí, es al final asumir una serie de cosas establecidas, de temas establecidos, como que el hombre tiene que ser de una manera, la mujer, y luego al hilo de lo que decías de la mujer también, algo que siempre ha sido como muy típico, lo del el orgasmo fingido también, ¿no? De la mujer, que esto al final también, o sea, es un tema, claro, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa, no? ¿Es por tratar de dar la satisfacción al hombre como de qué bien lo ha hecho? O sea, ¿qué factores son los que intervienen? ¿O qué pasa ahí? Bueno, el orgasmo fingido es una forma de preservar egos al final, ¿no? Entonces, en vez de decirle, cariño, eso es la ingle, ¿sabes? Pues prefieres estar haciendo para que pare, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones también hemos aceptado que en el sexo hay dolor. En el caso de las mujeres esto pasa mucho. Es decir, o hay una falta de deseo, entonces se nos han metido cosas en la cabeza como, bueno, tú empieza y ya te entrarán ganas. O bueno, sí, al inicio siempre duele la penetración, pero luego ya se te pasa. O bueno, sí, es que está a punto de correr, se voy a aguantar un poco el dolor y ya está. Es decir, el dolor, la falta de deseo, la insatisfacción, son muchas de las cuestiones que las mujeres hemos estado acompañadas durante siglos. No estamos hablando de poco tiempo. Entonces, al final, todo eso subyace en que nosotras, por ejemplo, no sepamos comunicar lo que queremos. Y entonces, para que alguien pare de hacer una acción que no nos está gustando, en vez de decírselo y comunicar y decir, para, por favor, ese límite, como no lo sabemos poner porque no nos han educado para ponerlo, pues pensamos que fingiendo un orgasmo y ya como nos hemos corrido de mentira, pues entonces va a parar y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro placer siempre ha estado en segundo lugar. Por otro lado, también nos han metido en la cabeza que cuanto más exageradas seamos en el sexo, cuanto más estemos expresando, más satisfacción va a tener el hombre porque mejor va a decir, qué bien lo hago, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos a un montón de tíos que, claro, se piensan que comen súper bien el coño, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siempre te dicen, es que a mí nunca se me han quejado. Claro, es que no se te van a quejar nunca, porque no nos han educado a comunicar. Y eso es algo que también nosotras tenemos que revisar. No solo señalar y decir, joder, es que luego quedas con tus amigas y dicen, no, es que me folló fatal y no me corrí y me lo comí al coño fatal. Y es como, vale, ¿y tú qué has hecho para guiarle? Porque obviamente hay unos parámetros básicos de cómo interactuar con un clítoris, ¿vale? Que no es una mancha, que tengas que quitar, ¿vale, Manolo? Entonces, obviamente hay unos parámetros, pero por otro lado, cada persona también es un mundo. Y eso es importante en la comunicación. Y tío, en comunicación, hermano, estamos más que suspendidos, especialmente en las mujeres en este ámbito. Es que yo creo que además encima, sobre todo por el momento actual que vivimos, que es como de mucha polarización con todo, si hablas de esto hay un punto como que será, mira tal, esto ya es el discurso pro-feminist, que no sé qué y tal, y dices, a ver, o sea, yo es que siempre he pensado en general en la vida que cuanto más puedas aprender de las cosas que te van a ir bien para que luego las cosas salgan mejor, pues mejor para todos, ¿no? Y creo que hay una parte en la que todavía en ese sentido estamos un poco atrasados, ¿no? Que en el momento en el que alguien te diga algo siempre te lo tienes que tomar como una crítica destructiva cuando a lo mejor te están diciendo, oye, a lo mejor si hacemos las cosas así nos lo pasamos mejor todos, ¿no? Y creo que en ese sentido sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque al final tú ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo ves la relación cómo crees que nos relacionamos hombres y mujeres? ¿Cómo lo ves? Ahora mismo la verdad es que está todo muy tenso y muy polarizado, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, siento que por un lado es necesaria una lucha y una reivindicación por parte de unos derechos que no están garantizados, y aunque mucha gente se piense que a nivel legal están garantizados, pero los derechos no solo son legalidades, los derechos también van de sociedades. Entonces, cuando tú en tu sociedad no tienes la integración de un femenino en igualdad o en equidad, más que igualdad, equidad con el masculino, está claramente que nosotras todavía tenemos mucho que conquistar y mucho que luchar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el otro lado, al final no se
percibe que pase algo, porque al final se ha vivido con una serie de privilegios o de realidades que son ajenas a la nuestra. Entonces, entre que no se nos escucha, porque parece que las mujeres estemos locas con lo que decimos, y que al mismo tiempo también desde este lado, desde las mujeres, se ha utilizado en muchas ocasiones discursos muy radicales, con mucha rabia, una rabia muy lógica de mucho dolor que estamos cargando. Hacia el otro lado, el discurso ha sido como un péndulo, en vez de generar cercanía y entonces un poco de, bueno, pues vamos a encontrar un punto en común, Claro. se genera todo lo contrario, como más extremo. Entonces, al otro lado estoy viendo como cada vez más hay hombres que les importa una mierda las mujeres, y son hombres heterosexuales, que cariño, en principio te gustan las mujeres. Claro. Pues es que parece que las odies, mi vida, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, hay como una sensación así como de mucho enfrentamiento, que creo que podemos llegar a un término en común, pero obviamente esto no va a ser cómodo, porque hay una serie de factores y de privilegios que se van a mover y se van a cambiar, Claro. ¿vale? Yo es que para mí hay un punto, y creo que lo corroboro un poco más lo que yo pensaba cuando te escucho, que es, o sea, que creo que con todo el problema que hay ahora se pone el foco, a ver, no te digo que no donde no es, pero que igual era más importante, o sea, creo que estamos poniendo mucho el foco en quizá pues, en la parte laboral, en la parte del deporte, del fútbol, no sé qué tal, y creo que nos estamos olvidando muchas veces de que simplemente no sabemos comunicarnos, y que hay muchos casos en los que lo único que estamos haciendo es generar más choque, a ver quién gana más y a ver dónde conseguimos que el punto medio esté más a nuestro favor. Y creo que, no sé, o sea, que la pelea quizá muchas veces sería más por, oye, ¿por qué no me escuchas? Vamos a ver un poco cuál es esta película, porque a lo mejor no me estás escuchando en la parte de cómo nos relacionamos sexualmente, cómo nos relacionamos un poco en casa, porque pienso que al final siempre va todo como a lo laboral, no, es que no tenemos derechos laborales, y los otros sí los tenéis porque no sé qué, y en tu empresa las tías cobran menos que los tíos, ¿a que no? ¿A que eso no es así? Y dices tú, ya, pero es que al final luego hay un problema aquí en el que a la hora de relacionarnos siempre hay como una desigualdad, y es donde se genera el choque, ¿no? Entonces, a mí me parece que, claro, que eso luego, a la hora de pues eso, de hablar incluso propiamente con tu pareja, de qué te gusta, qué tal, es como que no existe, o sea, directamente no existe, o sea, es muy probable que te hayas sentado con tu pareja cuando la estabas conociendo y ni siquiera se te ha pasado, o sea, tú le has contado la película de lo que le vienes a hacer, como decías tú antes, en ningún momento le has preguntado lo que te gusta, la otra ha dicho, pues como me ha contado la película, a mí me tendrá que gustar, y ya está, y para adelante, ¿no? O sea, creo que estamos un poco en esa situación, no sé, corrígeme si me equivoco. Sí, absolutamente, o sea, sin dejar a un lado que obviamente a nosotras todavía nos siguen violando, maltratando, etcétera, asesinando, o sea, esto sigue pasando en 2025 a día de hoy. Entonces, mientras esto siga pasando, no podemos decir ni hablar de una igualdad, porque esto está ahí, ¿no? Entonces, sí que para mí es una llamada a que por favor nos escuchéis, ¿sabes? Sí. Porque también nosotras tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en saber qué es lo que queremos, cómo amamos, qué nos da placer, porque hasta el momento, y no solo hablo de en esta generación, hablo de todas las generaciones que llevamos detrás las mujeres, hasta el momento la mujer ha estado siempre subordinada a lo que decían al otro, y a dos únicos sectores, por así decirlo, que era el doméstico y la crianza, y siempre a satisfacer las necesidades de todo el mundo, el cuidado. Entonces no tenemos permiso de muchas cosas, entre ellas el permiso de qué es lo que quieres hacer con tu vida, el permiso de cuál es tu placer, entonces el permiso de qué tipo de relación quieres tener, cómo te quieres vestir. Siempre estamos con la mirada externa, de una forma de verdad que hay veces que es agobiante, que no creas en quién cojones eres, que es algo básico de la vida, ¿sabes? Claro. Entonces, cuidado que esta mirada externa también está dado en el masculino, porque a los hombres os han dicho de una forma muy mecánica cómo tenéis que ser, qué es lo que tenéis que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, algo que nos oprime en realidad y que nos está jodiendo a todas las partes de esta sociedad, nos está manteniendo en lucha entre nosotros, diciendo, no, tú estás más jodido que yo, pero yo también estoy jodido, y es como que no nos estamos dando cuenta que el que jode es algo mucho más grande. ¿Por qué no nos escuchamos, no? Claro. Y es ahí la cuestión, la llamada sin duda es, por favor, escuchadnos. Y después, también, por favor, hermana, date el permiso de conocer tu placer, ¿sabes? Date el permiso de indagar en ti, que es un permiso que, insisto, para nosotras es muy difícil, porque en muchas ocasiones primero nos tocan antes que nosotras nos tocamos. Es decir, el permiso de la masturbación en la mujer ha sido como más en segundo plano, y en muchas ocasiones muchas mujeres ni tan siquiera se han masturbado nunca en la vida, porque ¿para qué? Si ya tienen pareja.
Entonces, lo primero que hace un tío muchas veces a edades más jóvenes es masturbarse y hablar de ello con los amigos con mucha normalidad. Sí, sí, sí. Sí, es que Nosotras al final... es algo vetado absoluto, Claro, ¿sabes? yo es que me acuerdo en el cole que era como todo el mundo ya jiji jaja los tíos y normalmente era como todas las tías, no, yo no me tal y era como, no puede ser, esto no puede ser, no sé qué tal, pero ya está, no iba más allá de esto, pero luego es cierto que con el tiempo te acabas dando cuenta de que sí que es un poco así, ¿no? Sí, sin duda alguna. O sea, a día de hoy sí que es verdad que obviamente con la llegada de los juguetes eróticos, especialmente el succionador de clítoris, es como muchas mujeres han encontrado también ahí su revolución sexual maravillosa y necesaria. Pero hasta hace no mucho y actualmente también todavía se tiene en esa mentalidad de pensar que cuando ya tienes pareja pues no hace falta tocarte. Y la gran mayoría de mujeres hemos sido tocadas primero por una persona ajena a nosotras que por nosotras mismas. O al menos tener conciencia de ello, que esa es otra. Porque muchas veces nos frotábamos con la almohada o con el peluche o con cosas así que nos daban placer, pero claro, no lo hablábamos de una forma como tan integrada y ahí también está un poco el cómo nosotras hemos vivido el sexo y cómo lo habéis vivido vosotros. Es como que el sexo parece que sea vuestro territorio. Sí, sí, sí. Que y la también mujer al final... estamos aquí, ¿sabes? Claro, que la mujer al final siente vergüenza, ¿no? A lo mejor de tratar Y este tipo de mucha temas. culpa, sí. Claro. Claro. Luego, de todas formas, o sea, sí que quiero destapar un melón interesante contigo, que bueno, ya te lo he comentado antes, pero sobre también luego un poco cómo percibe la mujer a cierto tipo de hombre, que luego al final suele ser cosa complicada. Pero sí me gustaría también, por no obviarlo, que las partes de. O sea, qué partes de la salud, sobre todo también de lo que me concierne a mí, la parte de la alimentación, la parte del entrenamiento, ¿no? O sea, al final que esto es algo... O sea, la gente al final creo que siempre busca como chorradas para mejorar cierto tipo de asuntos que dices, eso es irrelevante y te estás olvidando de, pues, cómo puede mejorar el entrenamiento de fuerza a lo mejor tus relaciones sexuales o la calidad de las mismas, la salud sexual propiamente y luego, pues bueno, pues al final incluso, a lo mejor es como más indirecto, pero cómo te sientes tú más seguro contigo mismo si te estás viendo mejor o estás conforme con tu cuerpo, ¿no? Sí, pero también vivimos en una sociedad de la inmediatez, ¿sabes, cariño? Entonces, o sea, o tomarme esta pastilla o tener que cambiar toda mi vida. Me tomo la pastilla, ¿sabes? Entonces, sí, pero te tomas la pastilla y pones un parche de puta madre, perfecto. Se te levanta otra vez o de repente vuelves a tener deseo sexual, me da igual, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿No? Claro. Porque esto sí o sí a la larga te va a estallar en la cara. Al final, coño, eres responsable de ti mismo, ¿sabes? Tienes un puto ser humano a tu cargo que eres tú, ¿sabes? Claro, justo. Y al final, no sé, a mí me encantaría pasar todo lo que pueda en este mundo y en esta tierra, pero sobre todo no de cualquier manera, sino llegar a ciertas edades con la garantía de que tengo un cuerpo físico que puede responder ante ello. Claro. Y mucho que invertimos, y se habla mucho de las finanzas y de los seguros de vida y del plan de jubilación, no, cariño, también tu plan de jubilación es tu puto cuerpo, ¿sabes? Porque me encanta que está como, sí, vamos, estás de mi match. Sí, sí. Pues es que es verdad, ¿no? Al final, toda la musculatura que puedas construir ahora, todo lo que puedas invertir ahora en tu alimentación, en tu cuerpo, en todo, va a ser tu seguro de vida, vamos, garantizado. Porque ¿de qué te va a servir tener X dinero y X garantía cuando tengas 65 años si no te puedes ni mover del sofá? Estás pocho, claro. ¿Sabes? Sí. Si tienes taquicardia, si de repente no tienes musculatura para levantarte, si a la larga esto te va a pasar factura, ¿sabes? Entonces, por supuesto, desde el ámbito de la sexualidad no podemos ignorar todo lo que viene siendo la salud sexual, como puede ser la alimentación, tiene muchísimo que ver. Y, bueno, muchísimo que ver en todo en la vida, porque es la energía, o sea, lo que alimentamos y el hecho de que estemos aquí ahora, no solo es el oxígeno, sino también es lo que comemos y lo que bebemos. Justo. Eso impacta directamente en cómo se desarrolla tu cuerpo y en cómo percibes la realidad. Y esto te lo habla una celíaca que lo descubrió el año pasado y te juro de verdad que a mí me cambió, me transformó profundamente la existencia, junto con el entrenamiento, que esa es otra cosa igual. Entonces, todo esto también tiene mucho que ver con la sexualidad. Es claro. Eso, mucha gente es como, disfunción eréctil, bueno, me tomo una pastilla, se me pone dura, sí, ¿qué consecuencias tiene esta pastilla? ¿Y por qué en vez de tomarte una pastilla que va a joder tu salud cardiovascular, no haces algo para salir y empezar a correr, moverte y demás? Porque en muchas ocasiones también la disfunción eréctil puede ir relacionada con un sedentarismo. Totalmente. ¿Sabes? Sí, y eso no te lo miran en ningún lado, claro, ¿sabes? Claro, pero cuéntame, bueno, tú entrenas, ¿verdad? Yo entreno, sí. Vale. Entreno fuerza.
Cuéntame, o sea, porque sobre todo, o sea, que decir, al final yo creo que también en este ámbito es como que está mucho más claro que si el hombre entrena, pues va a tener una mayor producción de testosterona, etcétera y tal, como que lo tenemos muy claro. Pero en la mujer, por ejemplo, yo soy súper insistente en que la mujer tiene que hacer entrenamiento de fuerza porque favorece la salud hormonal, etcétera y tal. Pero cuéntame tú, por ejemplo, desde la parte sexual, ¿qué valoras, qué crees que ha mejorado desde que entrenas fuerza? Todo, la verdad. O sea, para mí, yo que tengo más conexión con el tema de la energía sexual y estados alterados de conciencia en el sexo, desde que empecé a entrenar fuerza, percibo muchísimo más mi cuerpo, porque la propiocepción, que es básicamente la propia percepción corporal, ha cambiado mucho con el entrenamiento. Claro. Piensa que al final la forma en la que caminamos, estamos en la oficina y demás, la conexión que tenemos con nuestro cuerpo es básicamente diferentes partes las percibimos mucho. Por ejemplo, la lengua, ¿no? Eso lo percibimos un montón, pero no percibimos nada a nuestro coño, ¿sabes? ¿Vale? O sea, es una cosa como que está ahí. El glúteo, pues muchas veces te piensas que estás haciendo una cosa, pero no pones conciencia a qué musculatura, cómo es sentir el glúteo. Cuando empiezas a entrenar fuerza, ya empiezas a notar y a percibir, sobre todo con las agujetas, partes de tu cuerpo y tu musculatura que antes no lo tenías, ¿no? Y sin duda también, en cuanto a eso, por un lado, la parte más de propiocepción, pero luego me dicen un montón de personas, por favor, ¿cómo puedo aguantar más estando arriba, ¿no? Entrena pierna, mi vida, es que no hay otra, o sea, es que me canso, claro, no puedes aguantar porque las piernas nada más las usas en ese momento y crees que te puedes estar, yo que sé, 15 minutos haciendo una puta sentadilla o una ranita, ¿sabes? Que puede reventar a cualquiera. Amiga, entrena fuerza, entrena pierna, y es un entrenamiento que te va a dar también muchísima energía. Y a mí, en cuanto a la conexión con mi cuerpo, ya no solo que el físico me guste o no, es que ya no entreno por verme mejor, ¿sabes? Empecé diciendo, sí, quiero tener el culo en la nuca, pues que ahora me la suda, ¿sabes? Ahora realmente entreno por terapia y por realmente sentir que mi cuerpo estoy teniendo una garantía de que en un futuro voy a tener músculo que me pueda aguantar. Vale, y por la parte de alimentación, que además sobre todo ahora que has mencionado el tema de la celiaquía, ¿cuánto tiempo has estado siendo celíaca? Buah, mucho tiempo. Yo es que me había acostumbrado a que, bueno, me diagnosticaron ansiedad crónica desde hace 10 años con ansiedad. A mí me daban ataques de ansiedad o yo lo identificaba como tal. Después también acné, full, la cara llena de acné, inflamada, o sea, yo estaba pues con la cara, ¿sabes? Inflamadita, ¿sabes? Sí. Después también en cuanto a digestión, taquicardias, a cansancio, todo eso eran cosas como muy normales en mi día. Y yo pensaba que, bueno, que básicamente que mi cuerpo necesitaba como más tiempo para procesar la alimentación y la comida. Vale. Hasta que en 2022 empezó todo a romperse por todos lados. 2023 lo pasé en una cama sin saber qué hacer. Tuve mi nutricionista y todo su equipo que estuvo haciéndome 1000 pruebas, porque la celiaquía, como bien sabrás, no es muy fácil de detectar en muchos casos, y hasta que me quité el gluten necesité 6 meses para recuperar la normalidad, y ahora estoy como, que esto es vivir, ok. Claro. La ansiedad se esfumó, que muchas de las cuestiones de salud mental no únicamente son psicológicas, también vienen muy relacionadas con la alimentación, y esto es algo que no se tiene en cuenta, la puta microbiota y lo que nos afecta en nuestro día a día. O sea, te juro de verdad que a mí me ha cambiado mucho la vida, incluso la vida sexual, al nivel de, pues obviamente, mi salud menstrual. Antes tenía unos dolores horribles y me inflamaba muchísimo y tenía un síndrome premenstrual horrible, y ahora, pues hombre, yo me inflamo y me duele, pero nada que ver. O sea, te juro de verdad. Claro, es que al final es una pasada como nos acostumbramos a estar en la mierda, hablando mal y pronto. O sea, al final empiezas a comer... Claro, al final es verdad que estas cosas, o sea, tanto el dormir mal como el comer mal, te va afectando negativamente de manera muy paulatina. O sea, no es como que dices, hoy he dormido mal y ya automáticamente me quiero morir. No, pero, y con la comida te acaba pasando un poco lo mismo. Y sobre todo que acabas normalizando y dices, bueno, esto pues será así porque también mira la dinámica de vida que llevo, tal. Entonces, no hay muchas veces que no te molestas en investigar un poquito más allá, ¿no? Y sobre todo, a ver, esto redunda mucho en las mujeres porque al final vuestra salud hormonal es mucho más delicada que la de los hombres. Entonces, en cuanto acaba apareciendo algún factor inflamatorio o acaba apareciendo algo que te desequilibra un poquito, claro, no es como en el hombre que al final es, ¿tienes la testosterona bien o no? ¿Tienes la tiroides bien o no? O sea, al final son como varios, 3 o 4 factores que son como muy evidentes. En la mujer, si algo se desarregla,
te puede acabar generando un desarreglo en general en todos los aspectos hormonales, y eso es un follón. Entonces es verdad que le prestamos muy poca atención a esto y es muy importante, porque al final luego pues pasas de pensar que tienes a lo mejor algún problema mental incluso, ¿no? O que psicológicamente no estás bien y realmente, y bueno, y luego sobre todo también lo que decías, que a la hora de estar, pues eso, de tener una vida sexual activa, pues claro, tú imagínate, si parece que todos los días estás comiendo un cocido, ¿no? Y tienes que luego intentar ponerte tal, pues al final es una historia. Y al final, pues, inflamación, etcétera, inseguridad, mala sensación a la hora de. Porque al final, joder, es muy equiparable a una actividad física, ¿no? Nadie se come un cocido y se va a hacer un entrenamiento de fuerza, pues todo al final, ¿no? Puede ser un poco parecido, ¿no? Cuéntame también un poco, bueno, con la alimentación ahora, ¿cómo te has organizado? ¿Qué has priorizado? ¿Cómo te...? Pues la verdad es que en ese aspecto también he tenido como mis 3 intentos de ser vegetariana. En mi caso no me funciona. Y aquí, ojo, porque a nivel moral y todas estas cuestiones entiendo muchísimo la lucha, entiendo toda la parte, de verdad, me he visto todos los documentales, yo ahí full vegetariana, pero creo que hay personas que pueden ser vegetarianas y hay otras personas que no pueden ser vegetarianas. Sí. Y en mi caso, directamente es que o sea, no puedo procesar ciertas proteínas vegetal, Sí. porque es que volví otra vez a estar inflamada, Fatal. cagándome encima, o sea, no Claro. me apetecía, ¿sabes? Claro. Entonces, a día de hoy, mi alimentación, yo básicamente me divido el plato, pues un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos, mitad de verduras, aunque intento estar en volumen, pero yo paso de esto de comer hasta vomitar, o sea, no puedo, y luego un poco de grasas, entonces intento que haya mucha diversidad de verduras, de frutas, y cuidar también la procedencia de las cosas, Claro. en la medida de lo posible. Creo Claro. que esta es mucho la cuestión, ¿no? Que sean, pues, poder ser que sea carne de carnicería o pescado de pescadería, o que venga de un cultivo ecológico, ¿no? Sí, que Eso sepas, sería lo ideal. Sí, que sepas de dónde vienen las cosas, un más o poco, menos, ¿no? eso sería lo ideal, pero Claro. también con el ajetreo que llevamos todo el día, pues muchas veces vas al mercado y compras lo que compras, ¿no? Sí. Pero esto es un poco como intento organizarme. Los azúcares y demás también los he quitado, y hace 2 años que dejé de beber alcohol. Muy bien. O sea, para mí esto fue un antes y un después en mi vida. El alcohol de verdad era... Como estaba estresada, bebía, estaba feliz, bebía, entonces de algún modo, de forma sigilosa, me empecé a dar cuenta de que el alcohol era bastante protagonista en mi vida, ¿no? Casi en mi día a día, te diría. Claro. Y esto es un alcoholismo silencioso que estamos pasando y está muy interiorizado en nuestra sociedad. Y ahí dejé el alcohol y te juro de verdad que ha sido un antes y un después a todos los niveles. Claro, totalmente, ¿eh? O sea, yo no soy contrario al consumo de alcohol. De hecho, me parece que o sea, que es lo de siempre, al final es la medida, ¿no? O sea, creo que está bien el esporádicamente tu cerveza, además siempre tiene una connotación de ocio y de entorno tal, pero el problema es cuando lo empiezas a utilizar, ¿no? O sea, cuando lo empiezas a utilizar porque pasan cosas, ¿no? Ahí es cuando de repente te encuentras con que... Porque además es lo típico, ¿no? Yo no soy alcohólico. Dices, a ver, para ser alcohólico no significa que tengas que ser ese señor que está en una Con taberna el sentado. que sí, ¿no? Claro, claro, o sea, a lo mejor cuando te estás dando cuenta que en determinadas situaciones recurres a eso, a lo mejor estamos teniendo un problema y eso hay que verlo, ¿no? Entonces yo siempre insisto mucho en que el tema alcohol y tal, siempre conviene tomarlo cuando estás contento y estás bien. Cuando empiezas a utilizarlo en momentos en los que a lo mejor la cosa está rara, mejor ponte a hacer deporte, busca otras cosas que te ayuden a despejarte, ¿no? Tal cual. Volviendo un poco a la parte sexual y sobre todo lo que comentabas antes de, bueno, sobre todo hacia lo que te estás acercando tú un poquito ahora, ¿no? La parte más espiritual y demás. Cuéntame un poco sobre eso, que me imagino que habrá veces que te dirán, te has fumado un porro, ¿no? De repente, pero me parece interesante porque creo que son cosas de las que tampoco se habla mucho, ¿no? Ojalá, en realidad esto de fumarse un porro es una cosa maravillosa, porque al final, o sea, no estoy aquí diciendo a nadie que se fume porro, pero es que yo llego como un poco a esos estados alterados de conciencia de forma natural, y lo cual te hace pues, más gratis y lo utilizas cuando quieras, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, en ese sentido... Básicamente, ¿de qué se trata todo esto, no? Pues de entender que el sexo no es únicamente físico. Hemos entendido actualmente que también tiene mucho que ver con la mente, con las emociones y demás, que también están integradas, pero
hay un más allá que también es toda la parte energética espiritual. Sé que mucha gente que me esté viendo dirá, ¡buah, esta es una fuma inciensos del copón!, ¿sabes? Está ahí dándole todo el día. No, ¿sabes? Sí que soy muy fuma inciensos porque todo el mundo invisible, no es que crea o no crea, es que no puedo no creer porque es que estoy en conexión con él. Entonces es como decir, ¿cómo puedes creer en esa luz? Bueno, es que la estoy viendo, ¿sabes? O sea... A lo mejor tú no la ves, pero yo la estoy viendo. Entonces, para mí no puedo no creer No en hay esa... luz ahí, ¿eh? Es broma, Chicos. es broma, es broma, es broma, es broma. Sí que hay luz, ¿vale, oyentes? Vale. Vale. Pues Chistecillo. Chistecillo. Al final es como, en mi forma de percibir la sexualidad, yo agradezco muchísimo a la sexología moderna que haya sentado unas bases tan maravillosas y que todavía se siguen asentando, porque todavía tenemos que investigar muchísimo, especialmente en el ámbito femenino, pero por otro lado también tenemos que investigar muchísimo en cómo es posible que haya personas, en las que me incluyo, que entremos en estados alterados de conciencia, que percibamos un orgasmo o podamos tener orgasmos sin tocarnos en diferentes partes del cuerpo. Todo eso es una realidad palpable y que puede ser. Y ahora mismo a nivel científico se está dando alguna investigación desde el ámbito neurocientífico, desde Estambul, pero no hay mucha investigación como tal. De ahí que yo quiera también dedicar un poco toda la investigación que pueda, o el doctorado, lo que sea, ¿sabes?, hacia esa rama de investigación científica, porque creo que espiritualidad y ciencia no tienen por qué estar enfadadas. Creo que donde no llega la ciencia puede llegar la espiritualidad, y en ese sentido, donde ha llegado la espiritualidad le podemos poner ciencia, al menos con las métricas que podemos medir algo que no es medible de algún modo, que Sí, es intangible, sí. ¿sabes? Vale. Entonces en ello estamos. Vale. Más o menos, ¿cómo pretendes hacer esto? ¿Cómo lo mides? ¿O qué es lo que quieres apreciar con este tipo de estudios? Pues al final, una de las cosas que sí que me gustaría medir es, de algún modo, cómo afecta los estados alterados de conciencia, y medirlos, a ser posible, con algún tipo de psicodélicos, porque creo que no habría mucha diferencia al nivel neurológico entre un estado de conciencia a través de un orgasmo del sexo y meterte LSD, ¿sabes? O una seta, más que LSD, que es algo químico, las setas, por ejemplo, ¿sabes? Vale. Entonces, o fumarte un porro. O en este caso, para mí me da más la sensación de éxtasis, el MDMA, pues un poco, tienes un poco esa sensación cuando se te elevan esas energías. Entonces, se puede medir a nivel de sustancias químicas y hormonas cómo se altera a lo largo de todo el encuentro sexual. Se puede medir también, pues bueno, a nivel de resonancia magnética, aunque no pueden ser en abierto, pero también es un poco rollo estar ahí, especialmente porque cuando entras en esos estados realmente entras en trance y es un poco como si estuvieras poseída, ¿sabes? Entonces, no, es un poco difícil, pero creo que desde el punto de vista, desde la ginecología o el ámbito médico y desde la neurociencia, se puede investigar, y creo que, al igual que se ha investigado cómo entran los budistas en un estado de trance en la meditación, cómo entran ciertas personas en un estado de trance a través del sexo, es totalmente válido, porque al final el sexo es una meditación. Volviendo también un poco al tema societario, ¿no? Y a cómo nos relacionamos y demás, a mí, bueno, me parece que todo lo que engloba las redes sociales, ¿no?, ha cambiado la forma que tenemos de relacionarnos con todo, y creo que en la sexualidad mucho más. Bueno, ¿qué opinas tú de todo esto? Luego te digo también qué pienso yo y tal, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que es para mejor? ¿Ha sido para peor? ¿Diferente? ¿Qué crees? Sí, yo creo que el bien y el mal, o el mejor y el peor, ¿sabes? Son cosas que hay veces, todo tiene muchos parámetros, y no soy una persona que sea muy extremista, es decir, creo que todo es 3D, no 2D. Entonces, creo que es diferente, sinceramente. Para muchas personas ha sentado un antes y un después, personas especialmente que tenían como cierta dificultad social en conocer a alguien, personas más introvertidas, más tímidas, entonces a través de las redes sociales ha podido acceder y conocer a distintas personas, igual que las aplicaciones para ligar. Después también ha sentado pues un abuso de poder por partes de personas que tienen cierto acceso al poder social, ya sea porque tienes dinero o tienes fama o eres el cantautor de turno o el aliado feminista también, o todas esas cosas. Entonces, al final tienes acceso a un grueso de población femenina, y por lo tanto también el hacer abuso de ese poder, especialmente entre los hombres, aunque no queda atrás entre las mujeres, ¿sabes? Porque esto de abuso de poder lo vemos desde un punto de vista igual que el alcoholismo, ¿no?, que nos pensamos que es con el tetabric y tal, Sí. y cuidado, porque hay sutilezas de abuso de poder que también están ahí. Entonces,
Desde también el cómo nos estamos vendiendo nuestra vida idílica perfecta, ¿no? En la cual parece que tú seas un trozo de mierda, que tus problemas no los tenga nadie, cuando la otra persona de repente está exaltando o su belleza o su vida increíble. Entonces estamos todos intentando vivir una vida que no vivimos, alejados de la vida que en realidad vivimos, para que los demás nos aprueben y nos den su like con la vida que en realidad no vivimos, pero parece que vivimos, ¿no? Esto sería el resumen para mí de las redes sociales. Sí, no, está bien, está bien. Es que, joder, yo... hay cosas que como que voy pensando conforme va pasando el tiempo y voy viendo cosas, también al final te vas haciendo más mayor. O sea, de hecho yo me pienso que tengo 18 años, pero me doy cuenta de que ya empiezo a ver las cosas con una perspectiva de pureta, ¿no? Tengo 34, pero ya empieza, ¿no? O sea, sin caer en la caspa, pero ya empieza a veces a decir, joder, esto tal. Y siempre, a ver, una cosa que creo que te da la edad, ¿no? Que cuando eres más pequeño no te la da, pero creo que cuando eres pequeño siempre es como muy tajante y eres como, o sea, o estás aquí o estás allá. Y cuando eres más mayor, al final te vas dando cuenta de que hay diferentes prismas, ¿no? Por ejemplo, esto que has dicho tú de es mejor o es peor, yo creo que cuando tienes 20 años dices, es que las cosas tienen que ser así. Y luego cuando te haces más mayor, como que vas dando, o sea, vas intentando interpretar un poco más las cosas y vas intentando entender por qué la gente, porque a alguien algo que tú piensas que no tendría que gustarle, de repente le gusta y dices, bueno, a lo mejor tampoco me tiene que encantar, tampoco tengo que darle un palo porque de repente no me guste esto que hace, podemos vivir en sociedad y no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay cosas que pienso que pues yo qué sé, pues que te dan las redes sociales que para mí elevan listones de, pues a la hora de relacionarse, que es, yo qué sé, o sea, ya no se guarda nada la intimidad, o sea, que esto igual, digo, hay veces que digo, tengo 80 años y estoy aquí romantizando las cosas o qué, pero digo, joder, es que antes... O sea, tú ves las fotos que sube a la gente porque dice, es que estoy teniendo poco engagement, voy a subirme esta foto de tal, tanto hombres como mujeres. Y dices, joder, a lo mejor esto era lo que tú hace 15 años tímidamente se lo mandabas a tu pareja en plan... Y ahora es tu realidad. Ahora, o sea, yo asumo que una de cada 10 stories va a ser algo que antes dirías, madre mía, ¿no? Lo que estoy viendo aquí. Y ahora de repente es como la normalidad. Y esto creo que al final, a nivel sexual también, creo que nos hace también como vivir un poco en una película que nos hacemos nosotros, ¿no? No sé, ¿esto tú cómo lo ves? Sí, sin duda vivimos en una sociedad que está bastante hipersexualizada en general. Especialmente también entramos en Reels o en TikTok y bueno, depende de tu algoritmo también, cariño? Sí, sí. Ahí, cuidado. Sí, no, total. Pero depende del algoritmo también, pero hay muchas veces que dices, coño, esto... ¿Sabes? Hostias. Claro. Ok, a mí, por ejemplo, me salen muchos ejercicios de glúteo, entonces me salen muchos culos, ¿vale? En mi algoritmo, pero hay algunos ejercicios de glúteo que dices, ok, me lo está enseñando para enseñarme el ejercicio, y hay otros que claramente su sector no era yo, ¿sabes? Claro. Entonces, porque digo, ¿me ha enseñado ejercicios de glúteo? No, le he visto el culo en todas las perspectivas habidas y por haber. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente el tema de las redes sociales ha sentado un precedente en cuanto a nuestra sexualidad, desde la hipersexualización, hiperfetichización de un montón de aspectos, también en cuanto a la falta de confianza entre las relaciones, porque esto también es otro tema sobre cómo también las redes sociales han afectado a las relaciones de pareja. Claro. Es que es un tema gigantesco, pero sí, sin duda, creo que esa hipersexualización se lleva mucho hacia el plano sexual. Yo siempre soy una persona que digo, pues qué guay que el cuerpo se naturalice, porque al final yo tengo un culo, un coño, unas tetas, tú tienes una polla, entiendo, un culo, un Sí, tengo, sí. Por si acaso. Pero tienes... Sí, es que no la he visto, ¿sabes? Entonces no puedo... Bueno. No puedo... Dame un momento. Entonces, pero no significa que la quiera ver, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya está, me he puesto roja y todo, madre mía. Si llegas a tener mi reloj puesto... me pita. Sí, se hubiese puesto el reloj. Me pita, madre mía. Bueno, pues total, sentando a toda esta parte, que está súper bien naturalizar el cuerpo, y a mí me parece perfecto que, que se pueda naturalizar todo nuestro ser, pero de algún modo también se está llevando hacia no solo la naturalización, sino la sexualización. Claro, ¿sabes? ¿cuál es la línea, no? Porque hay veces que digo, o sea, está genial que tú digas, porque a lo mejor... Antes decías, no me vas a sacar una foto porque me veo mal, no sé qué. Vale, y ahora me la saco. Genial, o sea, es lo que tiene que ser. No tiene por qué... Pero, claro, ya cuando tú entras y dices, quiero ver cómo se hace una lasaña. Y lo primero que ves antes de cómo se hace la lasaña son unas tetas, ¿no? Porque de repente la portada de ese vídeo ha de ser esta porque se va a ver más o... No sé, ¿no? O sea, cosas un poco como que acabas viendo. ¿Cuál es la línea, no? ¿Dónde empieza a ser algo que es...
libertad de expresión o libertad a la hora de expresarte hacia la gente y tal, y dónde esa, o sea, porque también hay muchas que dices, ¿qué estamos buscando con eso, ¿no? ¿A dónde quieres llegar con algo que a lo mejor tenía sentido? Porque claro, luego todos somos como muy liberales y en grupos de gente y tal decimos, no, es que a mí me parece que todo el mundo tiene que hacer lo que quiera y tal. Sí, pero luego tú en tu casa, ¿qué dices? Luego tú dices, yo con esta no saldría ni de coña porque mira las cosas que pone, no sé qué tal y cual. Entonces, cuidado porque, claro, luego a la hora de relacionarnos, ¿no? Esto al final también es un poco Cristo, ¿no? Bueno, esto siempre sienta un antes y un después, especialmente en las mujeres, porque nuestro cuerpo no es algo neutral para la sociedad, entonces siempre es un poco propiedad pública el cuerpo de la mujer, ¿no? En cuanto a opinión, en cuanto a exposición, en cuanto a un montón de cuestiones, ¿no? Especialmente ahora, en los últimos años, que también se ha avivado un poco ese discurso del body count y estas cuestiones, ¿no? De que una mujer parece que si hemos follado lo mismo que otro tío, pues ya no mole tanto porque está muy usada, ¿no? Como si esto fuese un coche que tenemos kilometraje, o sea, por favor. Sí. Entonces, esto se sigue pasando a día de hoy. La cuestión es que también, en cuanto a la lucha de cuidado hermana, porque cuando usas tu cuerpo para llamar la atención, en realidad estás siendo víctima o partícipe de todo lo que nos está oprimiendo a la vez, pero en realidad todas y todos hemos sido víctimas y partícipes de esta cuestión, porque yo no te voy a decir que obviamente pues en alguna ocasión he dicho me voy a sexualizar para conseguir views, y esta es la mierda que nos meten en la cabeza. A día de hoy ya es algo que tengo mucha conciencia, pero en un pasado yo lo veía esto como libertad sexual y empoderamiento femenino, y es como, ¿seguro? ¿Sabes? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque si es empoderamiento femenino es poder propio, personal. Cuando ese empoderamiento entra en la validación externa de algún modo, ahí se está empezando a romper. Y obviamente claro, entiendo que el poder, obviamente si yo me creo que soy súper poderosa, pero vivo en una estructura social que no es así, que por lo tanto no tengo una igualdad, entiendo que eso sea absurdo y que tengamos que luchar por eso. Pero te juro de verdad que el empoderamiento femenino, cuando lo estamos viendo tanto desde el exterior, nos estamos perdiendo también de qué es lo que te hace sentirte a ti poderosa, ¿sabes? Claro, que no dependa de la mirada masculina especialmente, ¿sabes? Claro, es que luego al final yo veo que esto también al final es un arma que luego muchas veces se utiliza a la hora de ir contra el discurso también femenino, ¿no? O sea, no, pues es que, claro, tú luego haces esto y tal, y tú para qué haces esto, porque es para que te miren y no sé qué y tal, y claro, y efectivamente sí lo haces para que te miren, pero o, pues lo que, o sea, o esconderte detrás de, no, estoy empoderada y entonces ahora subo esto y tal, y joder, al final es como que se empiezan a mezclar cosas que creo que hace que se debilite un poco el discurso muchas veces y que al final no, pues que pierda un poco la fuerza o la credibilidad de lo que creo que las redes sociales en cuanto a eso no están haciendo mucho favor, ¿no? No sé. Creo que también la mirada debe ser no solo hacia la mujer, sino también hacia el hombre, porque en muchas ocasiones también insisto en que el cuerpo de la mujer y lo que hacemos nosotras se ha puesto como un poco en más objeción, ¿no? Porque como hay una lucha social en juego, estamos un poco bajo el prisma de a ver qué haces y qué no haces y que sea congruente o no sea congruente. Creo que muchos seres humanos, yo, pues la primera, no pienso tener un discurso súper congruente porque tengo muchísimas incongruencias en mi vida como ser humano. O sea, perfecta no soy ni de coña. Pero sí que es verdad que tengo la sensación y sobre todo el trabajo de que en muchas ocasiones no somos conscientes de qué hacemos para validarnos. Porque aunque una mujer pueda subir una foto en bikini con cierta postura, después también al otro lado puede haber un hombre que pueda subir una foto sin camiseta porque se ve que está buenísimo, o con todos esos tíos que hay que te hacen una receta de cocina que casi se están llenando de harina enteros, ¿vale? Y te hacen ahí un squirt con batiendo los huevos y no los de su polla, pero parece que sí, ¿sabes? Entonces, muy bien. Entonces es que hay un poco esa parte de decir, sí, obviamente ponemos el foco en el cuerpo de la mujer, y lo entiendo por la lucha social, por la opresión y porque el cuerpo de la mujer siempre ha estado en boca social en ese sentido, pero también cuidado porque hacia el otro lado, aunque la validación sea distinta y la forma de sexualizarse sea distinta, pero obviamente los hombres también buscan muchísimo la validación femenina. Total, y sexualizarnos. Sí. Y creo que todas las personas que nos estén escuchando, incluidas nosotras, todas las personas que estamos aquí,
hemos buscado un poco en alguna ocasión el like de qué buenos rostás o qué buenos rastás. Hombre, claro, y qué tal, claro, porque lo buscamos de esa forma. Entonces creo que es algo muy humano de pertenencia social, ¿sabes? Claro. No, y el problema, yo el problema lo veo en intentar enmascararlo en otra cosa, ¿no? Es que esto tal, no, pues oye, está subido, porque al final eso es lo que luego hace que pierda fuerza determinados discursos y tal, ¿no? Que al final también, o simplemente que la gente piense que eres idiota, ¿no? Porque al final si tú subes una foto en el gimnasio porque tal y tal, o sea, la has subido porque te ves bien. Además, sobre todo porque esto está muy claro, si a ti te gusta la foto que te has sacado, pues te la pones de fondo de pantalla en tu móvil o te la miras tú de vez en cuando. Si la subes a las redes sociales, está claro que es para que lo vean los demás, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, sobre todo cuando lo subes en una story que dura 24 horas. O sea, esto es para que lo vea alguien un rato y ya, y a ver luego que vamos pescando, ¿no? O sea, esto al final es un poco así. Pero claro, esto luego ya me lleva un poco a siguiente paso, ¿no? OnlyFans. Aquí, claro, sobre todo últimamente han salido, sobre todo a fin de año, salieron como estadísticas de lo que ganaban chicas, sobre todo en Estados Unidos, etcétera y tal. Yo escuché entrevistas de... O sea, claro, que al final hay un punto que dices, coño, es que al final el argumento es irrebatible en el momento en el que alguien te dice... No, a mí es que me da igual vender mi cuerpo, ¿no? O vender imágenes de mi cuerpo y gano, yo qué sé, tropecientos mil euros al año o millones de euros y tal. Entonces, claro, lo comentábamos antes, ¿no? O sea, antes tú de pequeño querías ser veterinario, futbolista, astronauta, no sé, X, ¿no? Y ahora hay un punto en el que creo que todo va más hacia las redes sociales, ¿no? Ahora quiero ser creador de contenido porque es guay y ganas un montón de dinero. Y claro, dentro de esa creación de contenido existe ahora de repente OnlyFans que, bueno, no sé si es porno, no es porno, o sea, no sé muy bien dónde se encuadra esto, pero claro, ¿cómo le explicas tú a tu hija de 19 años a lo mejor que encima incluso todo esto le está generando, bueno, que ya propiamente las redes sociales, todo el tema de operaciones estéticas, etcétera y tal también, que eso también si quieres lo comentamos ahora, claro. ¿Cómo le dices tú a tu hija? No, mira, es que con 19 años no te vas a operar las tetas para ganar 2 millones de euros porque no me parece bien. Y tu hija te dice, pues es que tengo 19 años, ¿no? Entonces ya a mí que me cuentas. Entonces, también ahí dónde está el listón, porque ya es que hay muchas veces que dices, es que ya no sé muy bien qué es moral y ético y dónde está la libertad de que tú elijas o no, hacia dónde te lleva eso, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí obviamente siento, no quiero sentar ni mi verdad, o sea, ni una verdad común ni nada, yo es mi verdad y cómo veo todo este mundo, sí, ¿no? Para mí el tema de OnlyFans es el falso empoderamiento también, porque nunca va de ti, de tu poder personal contigo misma. Es decir, siempre tienes ahí una mirada masculina y aunque tú pienses que mira qué gilipollez, porque qué tontos son, que me dan su dinero para pagarse una paja, ¿sabes? Sí, te están dando su dinero para pegarse una paja. O sea, baja esa cosa a tu cabeza, intégrala, porque al final necesitas de una validación y una mirada masculina. ¿Qué va a pasar cuando pasen los años o dejes de ser interesante? Porque las mujeres somos como la cerveza, ¿no? Te la tienes que tomar súper fría porque entonces ya deja de servir, mientras que los hombres son como el buen vino. Vale. Es verdad, pero en nuestro caso el permiso también de hacernos mayores es muy distinto al permiso de los hombres. Un tío cuando se va haciendo mayor es cada vez más sexy, más atractivo. ¿Cuántos titulares hay de este tema? Sin embargo, de las tías es como, le han salido arrugas, coño, tiene 50 años, no puede tener la cara puto más estirada y encima le dices que le han salido arrugas y encima cuando se pone Botox le echas la culpa de que se pone Botox cuando hay una sociedad que no nos está dando el permiso de envejecer. Entonces, obviamente, en el caso de las mujeres llegará un punto en que dejas de ser interesante, ¿sabes? Y esto es así y somos como estrellas fugaces en el mundo porque vivimos en un sistema que nos ha creado para esto, ¿sabes? Entonces, cuando de repente tienes a un montón de chavalas que están viendo en TikTok cómo otra tía está contando la cantidad de miles de dólares o euros que ha ganado en una noche por mover el culo encima de un pole dance, ¿sabes? Y hay un montón de comentarios de tías diciendo, ¿y me puedes recordar por qué estoy estudiando? Claro. Tenemos ahí un problema grave social, porque esto también va un poco de la oferta o la demanda. Ahora mismo está OnlyFans como en pleno auge, llegará un punto en que esto deje de existir. Claro. Y ahí, pues bueno, sí, muchas dirán, bueno, pero he ganado un montón de millones de dólares. Sí, perfecto, ¿para qué? Ya.
¿A costa de qué? ¿A cambio de qué? ¿No? Claro. Porque pensamos también que nuestro poder capital y la insurrección femenina tiene que ser desde el capital y desde el poder, y me parece necesaria y correcta, pero por otro lado también a qué precio, ¿no? Es decir, tú no estás llegando al poder por ti misma, estás llegando al poder porque un hombre te está pagando y te está dando el permiso para llegar a ese poder, de algún modo, ¿sabes? No, total. Entonces al final sigues estando otra vez subyugada a que un hombre te dé ese espacio en su poder, o como el tema de los sugar daddies. Lo mismo, tía, yo es que soy una mantenida y me encanta vivir así, me parece perfecto, seguro que es una vida maravillosa, pero al final si ese hombre se cansa de ti, ¿hasta qué punto estás dispuesta a enseñar, a hacer, a aguantar para mantener una vida que no es tuya y en la cual te han dado el permiso de entrar momentáneamente en el poder masculino? Claro. Porque esto pasa lo mismo con OnlyFans. Al principio dices, no, nada más son fotoeróticas, ya, pero cuando vas perdiendo el interés tienes que hacer algo más, y tienes que hacer algo más. Y esto pasó en la pornografía desde hace unos años. Es decir, antes nos llevamos la mano en la cabeza cuando había sexo anal, ¿no? Y era, ¡guau, madre mía, sexo anal! Pero ahora mismo el sexo anal es lo mínimo que tienes que hacer. O sea, si no haces sexo anal, estás condenada al fracaso, hermana. ¿Sabes? Entonces, ya se están llevando a unos desgarros anales y unas cosas súper extremas porque nos hemos acostumbrado a ello. Y lo mismo pasa, al final siempre vas a tener que dar más, o aguantar más, o hacer más para mantener un ritmo de vida. Y de ahí es cuando tú empiezas a no tener tan claros los límites por los que habías entrado en ese mundo, querer más dinero y por lo tanto estás jodida en ese sentido porque ahí eres capaz de cualquier cosa, y ver dónde está tu poder personal más allá del poder capital. Es decir, si tuvieras 1 millón de euros en tu cuenta y si tuvieras 1 euro en tu cuenta, ¿qué es lo que a ti te hace sentir poderosa? Exacto. Porque eso no debe variar. Y cuando tenemos nuestro poder en el poder capital, te juro de verdad que como sociedad estamos jodidos, porque estamos jodidos por eso también. Claro, es que al hilo de lo que decías antes del porno, hace poco vi una entrevista de Nacho Vidal que dije, joder, tiene huevos, porque claro, es que el tío, bueno, sí, eso además lo sabemos todos, eso está corroborado. Está comprobado. Que decía el tío que claro, que la industria del porno que había degenerado muchísimo, pues, que el tío decía, es que yo antes por lo menos les daba un beso y no sé qué y tal, pero claro, ahora lo que se busca son movidas raras de, pues eso, de con señoras mayores, de que si, a ver, que luego al final entiendo que muchas veces será una película, pero madrastra que no sé qué, o me follo a una menor y no sé cuántos, y claro, decía el tío, es que, o sea, a ver, para que Nacho Vidal se lleve las manos a la cabeza, ¿no? Yo qué sé, entonces al final creo que se están cambiando un poco como las percepciones de las cosas, ¿no? Que es muy heavy, y que al final muchas veces también piensas que, bueno, tú le tienes que educar a tu hija y tu hija tiene que entender una serie de cosas, pero claro, es que pasa lo mismo, o sea, si tú con 19 años ya has vendido todo eso, luego a lo mejor ¿qué te espera después, ¿no? O a dónde, o sea, ¿cómo vives contigo misma después de todo esto, ¿no? Sí, ahí también entra un poco qué es lo que se reivindica desde el otro lado, ¿no? Desde las personas que bueno, pues están en OnlyFans o... no quiero llamarlo trabajo sexual porque para mí engloba muchas cosas y el trabajo sexual también me parece como una falacia, que no es lo mismo ser una prostituta en un chalet en Barcelona que una prostituta que está en un puti en mitad de la carretera en Cuenca, ¿vale? O sea, la realidad es muy distinta, por lo tanto, dentro de estas profesiones al final, especialmente las más privilegiadas, creo que el estar pensando en el qué va a pasar después con tu cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Es algo que es importante y tenemos que estar en conciencia, pero también se pone esa mirada en el estigma, ¿no? Y es desde ese lugar que hablan ellas de, claro, pero es que esto es un trabajo normal, ¿no? Es como, o no, doblar camisetas al final te están explotando igual, ¿no? Pues al final yo estoy en mi casa y tal, y no tenemos que olvidar que no es lo mismo, obviamente, doblar camisetas, porque hay ciertos parámetros como la sexualidad, que es algo que implica no solo físicamente, sino también mental y a nivel espiritual, si lo queremos poner ahí, o a nivel emocional, dista bastante de hasta qué punto y hasta cuándo vas a llegar para eso, para conseguir el dinero, para conseguir no pasar de moda, para conseguir un montón de cuestiones, ¿no? Entonces... Claro.
más que verlo desde un punto de vista de que estamos poniendo en cuenta de que es un estigma sexual porque la persona se dedica a la sexualidad, etcétera, etcétera, creo que es de algún modo el dejar de creernos el discurso de que la libertad sexual parte de eso, porque no podemos hablar de una libertad cuando estás condenada a tener siempre un cuerpo canónico o un cuerpo fetichizado si no es un cuerpo canónico, y tener una mirada masculina principalmente que te esté dando su dinero y por lo tanto su atención, y hacer todo un montón de cuestiones para que eso siga generando la rueda y la máquina. Es que no podemos ponerlo en libertad, y yo durante mucho tiempo metí ese discurso en libertad. O sea, yo me he dedicado a la pornografía durante 4 años de mi vida, no he estado nunca delante de cámaras, me he dedicado detrás como directora, como productora, como maquilladora, he hecho de todo en la pornografía, menos ponerme delante. Y al final, antes me creía mucho estos discursos, ¿sabes? Y lo veía como desde un punto de vista, pues sí, claro, el trabajo sexual y la reivindicación. Claro, tenía el privilegio de las personas que están ganando mucha pasta, que tienen una comodidad bastante bien en ese sentido, y he visto muchas cosas en el porno que no eran agradables. Y un poco como al hilo de que dice Nacho Vidal, he visto como poco a poco, en 4 años, que tampoco hablamos de 10 o 15, o toda la carrera que tiene Nacho, cómo se ha ido desvariando un montón de cosas y cómo se han consensuado muchísimas cosas, o cosas que no estaban consensuadas, como pegarle una hostia a una tía, pues se ha pasado en camerín, o sea, en escena, o metérsela por el culo cuando eso no estaba consensuado, y esas cosas pasan en el porno, ¿sabes? Lo romanticemos, no lo romanticemos, esto lo he visto yo con mis propios ojos y eso pasa en la pornografía, pero está muy normalizado también. Yo recuerdo que estaba haciendo una entrevista también a una directora de porno y de cine porno así, no era ni feminista ni nada, era una de tipo porno chunga chunga, ¿vale? Entonces sí, porno de internet. No he escuchado nunca porno feminista, de todas formas, pero... Sí, bueno, esto parece también antagónico realmente, pero bueno. Vale. Entonces, pues esta chica justo le dije, pero ¿por qué no hay un warning al inicio, ¿sabes? Tipo, todas estas prácticas han sido previamente consensuadas, etcétera, etcétera, y me dijo, es que si no, no vendería tanto, ¿sabes? Entonces hay sin duda una cultura de la violación que la tenemos ahí, ¿sabes? Es que esto es verdad, o sea, porque al final supongo que, o sea, igual ahora después de escuchar esto alguno dirá, estos no sé qué tal, pero claro, es que al final lo que o sea, claro, lo que decía Nacho Vidal, y si tú miras y tal, lo que tú ves que hay es, o sea, movidas que dices, esto es jodido, o sea, porque a la gente le gusta esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y la gran mayoría de estos jodidos suele estar implícito el cuerpo de una mujer en Claro, juego. claro. O sea, no es jodido para el tío. No, el claro. tío no se está metiendo... Bueno, en un apartado de lo que es el porno gay, pues sí, ahí también hacen cada cosa loquísima, pero el público sigue siendo el mismo. Claro. Hombres, ¿sabes? Entonces, en cuanto a... el contexto del cuerpo de la mujer ahí es donde está recibiendo la mayor humillación, Sí, y es sí. evidente que si cogemos toda la pornografía y vemos la humillación a un cuerpo de un hombre y la humillación a un cuerpo de la mujer, va a ser así, o sea, vamos, clarísimo. No, es que esto es muy heavy, o sea, esto al final eso es una realidad, y al final el que lo quiera obviar es que volvemos a lo mismo de antes, que todos en público y en sociedad decimos no sé qué, pero luego vas en tu casa y cuando buscas porno buscas estas movidas y dices, oye tío, y esto, o sea, ¿no te has parado nunca a pensar por qué te mola esto? ¿No? Aunque sea simplemente porque hagas la reflexión tú en tu casa y veas luego eso cómo se traslada en contexto social, en cómo te relacionas también, porque al final es que es la misma peli, ¿no? Efectivamente, y cómo el porno genera muchísima adicción. Yo he conocido, pues te juro de verdad, la gran mayoría de tíos con los que me ha acostado y demás, que hemos tenido este tipo de conversaciones, la gran mayoría han tenido o han pasado o tienen cierta adicción a la pornografía, porque es que de algún modo... Tú te puedes hacer una paja sin estar viendo porno, y es que la gran mayoría necesitan un estímulo visual, y es porque están acostumbrados, no es porque de repente su mente necesitan así, porque nos han vendido también en nuestra puta discurso de mierda social de que las mujeres no somos visuales, los tíos son más visuales, nosotras somos más complicadas, ¿no? Todas esas cosas de nuestros mitos de la sexualidad, y es mentira. O sea, ni sois más visuales, ni nosotras, nuestra sexualidad es más complicada, ni tocar un puto coño es como más difícil que pilotar una puta nave hasta Marte, coño, joder, hay partes que son importantes y es fácil si me escuchas, Manolo, ¿sabes? Entonces, esa mierda que nos han metido, al final sigue perpetuando en que, claro, los tíos son más visuales, entonces ellos necesitan estímulo, pues me voy a poner porno, ¿sabes? Y hasta qué punto si te puedes hacer una paja sin ver porno, una cosa es que tires de fantasías, yo tiro un montón de imaginación y hay cosas que digo, madre mía, ¿por qué has pensado esto? Qué cosa más rara, pero no pasa nada, en ese momento te queda aquí, ¿sabes? En el momento en el que ya lo estás poniendo como una forma
forma y hay una adicción ahí y te piensas que todas las mujeres al mismo tiempo están absolutamente encantadas de que le metas tu polla por el culo sin consentimiento, pues ahí tenemos un problema. Y de ahí se ha dado tantísimo el mensaje de la importancia del consentimiento y la importancia de erotizar, y pues sí, erotizar antes, pues yo qué sé, el amor, antes que la puta violencia en el sexo. Por tanto miedo nos da el amor o la emoción entre dos seres humanos, que amor no significa que nos vayamos a casar, ¿me entiendes? Que podemos follar maravillosamente en el baño de una discoteca y no te vuelvo a ver en la vida, pero oye, tío, te he respetado, hemos follado desde este lugar, claro, ¿sabes? Es que esta es un poco la historia, el tema del respeto. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que, joder, hablas con la gente y yo una cosa que siempre he dicho, y además, joder, o sea, yo nunca me he ido a casa con alguien que no conozca un mínimo. Y dirás, ya, claro, sí, ahora me vas a vender aquí, que si no tienes una conexión, no, pero es que hay un punto en el que yo me respeto a mí, respeto mi intimidad, respeto mi casa y respeto a la otra persona, y lo que no quiero que pase es que en un momento dado esté haciendo algo en el que yo tenga que chutar a alguien de mi casa porque no me gusta, o que yo me sienta de repente mal, o sobre todo, que yo esto es una cosa que la he pensado siempre, y es el hecho de que, claro, o sea, tú de repente cuando vas con una chica a tu casa, o sea, claro, tú como hombre muchas veces dices, pues ya está, ¿no? Pero claro, yo a veces lo he pensado que encima soy un tío que peso 110 kilos, tal, no sé qué, que hay un punto en el que dices, joder, la persona que me acompañe tiene que venir muy a gusto, ¿sabes? O sea, es decir, lo tiene que estar viendo, o sea, y esto probablemente, pues mucha gente lo obvia y tal, que lo que quería decir sobre todo es que al final queda muy romántico muchas veces decir este tipo de cosas, pero es que sobre todo el hecho de, no, es que si no tengo una conexión tal, y digo, no, tío, es que ya muchas veces es que no vamos ni al mínimo respeto por nosotros mismos ni por la otra persona, ¿no? Y entonces, claro, luego pasan historias que, y luego sobre todo gente que se pensará que lo que ve en el porno es verdad, y vas a casa y dices, pues yo la cojo a esta y le voy a hacer no sé qué que he visto y tal, y claro, y la otra callada, porque como peses 100 kilos y no sé qué y tal, y a ver, ¿no? Y luego esta historia, ¿cómo hacemos, no? Sí, imagínate, ¿no? Que tú tienes que tener una conversación y tener más o menos las cosas claras. Nosotras tenemos que tener una serie de lista completa para irnos a casa de un tío que no sabemos qué nos va a pasar. O sea, y en muchas ocasiones las mujeres también entran en congelación, que esta es otra de las cosas que suele pasar cuando, sobre todo si son mujeres que han tenido algún tipo de abuso o trauma con la sexualidad, que se congelan. O sea, no son capaces de decirte nada, simplemente aguantan porque disocian, o sea, no saben lo que está pasando. Entonces, de ahí que sea muy difícil, ¿no? O sea, que sea muy importante no solo el decir, es que tienes que comunicarte, es que en muchas ocasiones entramos en congelación y no nos podemos comunicar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De ese modo es, para mí, una entrevista, sinceramente, antes de follar, yo con todas las personas que he follado, he tenido una conversación, pero de, bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y a ti tal? No sé qué. ¿Y qué pasa con esto? A mí me gusta esto. Sobre todo cuando ya empezaba a entrar en estados alterados de conciencia. No con todo el mundo me lo permitía, pero sí que cuando decía, puede pasar, y me pasa esto, no te asustes, ¿ok? Está todo correcto. Entonces, toda esa conversación es necesaria. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? Para mí, el que dos personas se sientan cómodas, especialmente desde el lado femenino, porque nosotras tenemos una mayor vulnerabilidad en estas cuestiones por puta desgracia, ¿sabes? Entonces, pero también vosotros necesitáis de una puta conexión, que no es todo meter la polla en caliente, ¿me entiendes? Claro. Que sois un puto ser humano completo, emocional, que también vive el sexo desde ese lugar y estáis interactuando con otro puto ser humano completo y emocional que vive el sexo también. Coño, vámonos hacia un punto de vista del cuidado, del, no sé, el respeto, el afecto. Sí. ¿Por qué nos ha dado tanto miedo todo eso? ¿Por qué hemos normalizado más que te peguen una hostia, que te cojan del pelo, que te estampen la garganta en la polla y te ahoguen, antes que de repente te digan, qué guapa estás, Dios mío, déjame que te vea y te admire, ¿sabes? O que te besen tranquilamente, o que te acaricien. O sea... ¿Qué cojones está pasando a nivel social? ¿Sabes? Y esto está muy bien, o sea, si a ti te encanta que te ahoguen con la polla, me parece estupendo. Es que no me voy a meter en eso, pero que no nos gusta a todas y es algo que requiere de consentimiento. Y de preguntar, oye, ¿a ti te apetece que te ahogue con mi polla? Y sí, o el tío, sí, me parece estupendo. Entonces, ahoga a esa persona hasta que se asfixie. Claro. Pero pregunta antes, ¿sabes? Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, sí, es que no sé, es que al final, es que luego esto también, te lleva como al siguiente paso, que muchas veces estas situaciones se dan posterior o en momentos en los que encima has bebido, has hecho X o lo que sea y tal, y claro, luego es que
luego pasan cosas que, bueno, que lo comentábamos al principio, que era lo que te decía que quería destapar este melón y tal, que luego pasan cosas que tú estás viendo que dices, esto pinta raro, o sea, pinta raro o pinta mal, ¿no? Esto al final en mi vida, en condiciones normales, no lo querría. Y te decía yo que yo además sobre todo esto como que, pues por todas las cosas que se saben ahora a nivel social y tal, como que lo ves más desde la mujer hacia el hombre, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, es verdad que lo de siempre, el hombre no tendría que comportarse así, etcétera y tal, porque es que esto al final es un hecho, pero cuando tú ya ves que la cosa es turbia, ¿por qué vas hacia eso? Yo creo que le estamos dando como muchas oportunidades a trozos de mierda, de verdad. Hostia, hermana, si me estás escuchando, es que déjalo, de verdad. O sea, no lo vas a cambiar, amiga. Y es que no está en tu mano ser salvadora. Y esto aquí me voy a poner un poco desde el punto de vista... Obviamente creo que hay que hacer un trabajo social tremendo a que los hombres empiecen a ser adultos funcionales, mi vida, ¿sabes? Porque es que hay muchos tíos que no se saben ni lavar los calzoncillos solos, ¿sabes? No, te lo compro Entonces, muchísimo, ¿eh? Y la inmadurez emocional y todo eso existe. ¿Por qué si esos seres existen en la Tierra, a día de hoy tienen relaciones con otras personas? O sea, no. ¿Me entiendes? Porque al final no se están dando cuenta de que el problema tal vez sean ellos y se ponen un poco o a lo mejor no accionar y a cambiar las cosas. Y si no lo hacen, pues al menos no están jodiendo a nadie. Que esto es lo que a mí me interesa, que no jodan a nadie, especialmente en mi sector, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué nos pasa desde ese punto de vista nosotras como también responsables de que esto, o corresponsables en cierto grado de que esto esté sucediendo, Claro. ¿vale? Primero, a las mujeres el perfil que nos han puesto es el perfil siempre de cuidadora, de aguantar, de ser las elegidas. Entonces, cuando de repente tienes a un hombre en el que dices, vaya, es un trozo de mierda, tiene un montón de red flags que me estoy comiendo por delante y por detrás, pero ese tren en TikTok aún así me quedé, ¿no? Que las tías, todo lo que hemos aguantado, ya no así, le perdonas y te quedas. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Y es que nosotras tenemos un patrón que en muchas ocasiones, especialmente mujeres que venimos de familias desestructuradas, y aquí no me refiero a que tenía un padre alcohólico, un padre maltratador o mi madre era prostituta, no hablo de esto. Familia desestructurada es básicamente que tu padre o era súper competitivo y te había presionado un montón, o que de repente has tenido una ausencia en ese punto de vista, o que has recibido machismo en general, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos de familia desestructurada y de algún modo has aprendido a que eso era pues tu realidad y eso era el amor. Yo de pequeña entendí que el amor podía ser o mi tío, que era un puto misógino de mierda, narcisista de manual, que me llamó tonta y de todas las formas posibles desde que yo tenía uso de razón hasta mis 14 años, y por otro lado estaba mi padre biológico, que era un hombre, pues el que era súper inaccesible a nivel emocional, súper egoísta, y que su forma de expresar el amor era una forma un poco, bueno, pues distinta a lo como expresaban los demás padres de mis amigas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que yo me hice adicta a hombres narcisistas, con maltratadores y demás, y a hombres que sean inaccesibles a nivel emocional. ¿Por qué me hice adicta a esto? Porque mi inconsciente, primero, era mi zona de confort. Hay veces que nuestra zona de confort es la guerra, tal cual, ¿sabes? Estás en la guerra porque ahí es de donde te has criado y es tu zona de confort. A mí me pones en un porche con mi tecito así, viendo el atardecer, súper a gusto, y yo entro en pánico. Para mí es el infierno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esa es mi forma de entender las relaciones. ¿Qué pasa? Que cuando estás buscando todo esto para, de algún modo, de forma inconsciente también, mejorar la relación o cambiar la relación que en mi caso tenía con mi tío o con mi padre, pues vamos mal, porque estoy aguantando mierda que no me corresponde y mi inconsciente me va diciendo, por un lado, esta es tu zona de confort, esto es el amor para ti, es lo que entiendes, y por otro lado te está diciendo, si cambias a ese hombre, vas a poder cambiar a tu padre o vas a poder cambiar a tu tío. Si tú ves mi historial de hombres a lo largo de mi vida, en la cual soy responsable de una parte, es decir, he tenido maltratadores, narcisistas, he tenido todo lo que tú quieras, inaccesibles a nivel emocional. Esa parte, obviamente, son trozos de mierda, sí. Pero ¿qué responsabilidad tengo yo de eso? Pues que no había roto un patrón de lo que yo me merecía, porque yo pensaba que eso era lo que me merecía. Y no solo es que pensara que eso era lo que me merecía, sino que de algún modo también me autocastigaba a través de ese tipo de relaciones y también me era adicta, porque me puto generaban una adrenalina que una relación sana no me genera. Ya.
soy adicta a las relaciones tóxicas. Y esto, hay gente que es adicta al alcohol, hay gente que tal, pero pues yo soy adicta a las relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque esa adrenalina me pone, ¿sabes? Entonces me hace sentir viva. ¿Y qué pasaba? Pues que en mi pensamiento tenía la falsa idea de que yo iba a cambiar a ese hombre, entonces me dedicaba muchísimo a salvar a ese hombre, me ponía todo, me reventaba ahí, no, yo te voy a salvar toda esa mierda que tienes, no, conmigo no va a ser así. Y cuando, imagínate, nunca cambiaban esos tíos, obviamente. Claro. Entonces al final estaban en relaciones y en dinámicas tóxicas que me reventaban a mí, pero a un nivel muy heavy. ¿Qué pasaba si ese tío realmente cambiaba? O si en algún momento, imagínate, en el supuesto caso, que a mí me iba a aburrir, entonces me iba a buscar a un tío al que poder cambiar y en ese proceso de intentar cambiarlo, pues me iba a reventar a mí misma, ¿no? Que es a lo que yo estoy acostumbrada. Esto es un pensamiento en el cual, hostias, darte cuenta de esto es una mierda, porque ahí no estás pensando en el por qué este tío me ha puesto los cuernos, ¿no? Amiga, le ha puesto los cuernos a todas sus exparejas, ¿por qué pensabas que a ti no te los iba a poner? ¿Sabes? O por qué este tío me ha maltratado, chica, ya lo estabas viendo, cómo trataba a su madre, a su hermana, todo, ¿cómo pensabas que a ti te iba a tratar? ¿Sabes? Sino el, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sabes? ¿Para qué me han puesto los cuernos? Tío, pues mira, mi última relación fue una bendición a día de hoy, sinceramente, porque dije, me saqué un trozo de mierda de mi vida, con lo cual siempre va muy bien, ¿sabes? Y pude de algún modo también decir, es la última vez que estoy con este tipo de tíos, es que ni uno más, tío. Y romper ese patrón ha sido muy difícil para mí, pero te juro de verdad que merece muchísimo la pena. Y ahora estoy como en, vale, esto es una relación sana con un adulto funcional, guau, qué cosas, ¿no? No, es terrible, ¿eh? O sea, al final yo estas cosas, bueno, yo por mi parte también he vivido cosas así un poco peculiares y al final es un poco también la sensación que tienes de que cuando tú estás esforzándote mucho a lo mejor también porque esa relación, como que esa persona te debe el portarse bien, ¿no? Y tú estás esperando y dices, no, es que un día se va a dar cuenta y va a dejar de hacer esto y va a ser maravilloso. No. Y tú estás viendo que además cada vez es peor, realmente, ¿no? Sí, Pero tú dices, como cada vez son más absurdas las cosas, un día, y esto terminará y será genial todo. Y nunca pasa, porque además, sobre todo, uno de los problemas que hay es que, claro, cada vez vas cediendo más terreno tú en cosas, porque dices, claro, es que también tendré que intentar yo que no molesten este tipo de cosas y tal y cual. Y un día te das cuenta de que has renunciado a tu vida, ¿no? Prácticamente para que la otra... Y que cada vez acaba siendo peor y que hay un momento en que ya no tienes nada más que ofrecer, ¿no? Realmente, porque dices, ya he quemado todos mis barcos, no le ha servido y sigo aquí recibiendo palos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, no? Y joder, yo creo que, bueno, o sea, esto yo creo que es más, creo que es algo que recibís mucho más las mujeres porque creo que los comportamientos más nocivos, sobre todo también relacionados pues ya incluso pues eso, con alcohol, drogas, etcétera y tal, generalmente los tenemos más los hombres. No excluyo a las mujeres porque también las habrá, pero creo que es más típico y joder, tío, yo hay veces que es que lo pienso y digo, tía... si lo estabas viendo, ¿no? O sea, es decir, lo estabas viendo, ¿por qué necesitas, sobre todo, cuando son cosas ya sobre todo de una noche, ¿no? O sea, es decir, que hay veces que es verdad que siempre tenemos el estigma a los tíos como de ponernos medallitas, pero creo que también hay muchas chicas que al final como que hay un momento en el que creo que también por cómo son las redes sociales ahora también se acaba buscando eso, ¿no? En el momento en el que ves que alguien también tiene cierta repercusión y tal, como que dices, va, a ver si me pongo esta medalla. Y creo que eso es un Cristo, ¿no? Porque al final, a nivel emocional y tal, luego te acabas encontrando en unos panoramas complicados. Sí, yo una de las cosas que siempre hago la pregunta es, ¿estás enamorada de esa persona tal cual es ahora? ¿O estás enamorada de la idea que tienes en tu cabeza de cómo puede ser esa persona? Porque esto sobre todo a mí me pasa mucho, no sé si es general, que seguramente a muchos hombres también les pase, ¿no? Con esa sensación de va a cambiar, ¿no? Pero va a cambiar en base a qué. Es decir, tú tienes una idea en tu cabeza y eso es absolutamente injusta. Y esto también, una de las cosas que hice mucho con mi ex, que yo decía, no, va a cambiar. Yo, claro, tenía una imagen súper idílica en mi cabeza y yo me la había creído absolutamente y estaba entonces cegada con un montón de red flags en plan de neón, tía, date cuenta. Y yo, no, pero va a cambiar, se va a dar cuenta, se va a dar cuenta. Es mentira, o sea, y era injusto también para él, porque de algún modo yo estaba poniendo sobre su espalda ciertas cuestiones que para mí eran básicas y que yo estaba más enamorada de esa idea que yo tenía en la cabeza de lo que era él, que de lo que era él en realidad, ¿sabes? Claro. Entonces, esta es una de las cuestiones que nos tenemos que hacer siempre la pregunta, si la persona no cambiara y se quedara tal cual a día de hoy, tal y como está ahora mismo a mi lado,
yo sería capaz de aguantar esta relación, sería capaz de seguir con esta persona hasta el resto de mis días, en como ahora se dice, ¿no? O todas estas cosas, ¿sería capaz esto o no? ¿Sabes? Claro. Y si es que sí, ok, green flag. Si es que no, entonces ¿de quién estás enamorada en realidad? Claro. ¿Sabes? Claro. Porque al final, y yo te insisto, o sea, el tema, a mí me ha costado incluso entender cómo me enamoraba. Ahora que tengo una relación con un adulto funcional y una relación sana por primera vez en mi puta vida, ¿vale? Estoy como diciendo, que esto, que como un poco la celiaquía, ¿no? Diciendo, que esto es, pues estar bien, wow, Claro. ¿vale? Claro. Qué fuerte. Pero al mismo tiempo pensaba que yo no estaba enamorada. Porque como siempre he asociado al amor a la adrenalina, a la ansiedad, a sentir que esas pasiones, ¿no? Que se dan, que ahora de repente no me contesta y me hace castigo de silencio y luego viene y luego parrafote y luego discusión y tal. Y ahora de repente es como se solucionan las cosas súper rápidas, puedo hablar con él, autocrítica entre ambas partes, de repente, wow, ¿qué cojones es esto? Claro. Pues claro, yo no sentía nada por dentro y decía, pues yo no estoy enamorada de este hombre. Y es como, sí, es que esto es el amor, amiga, ¿sabes? El amor es que no, básicamente que despierte esa parte de ti de ternura, de cariño, de la niña interior y que no despierte en ti un instinto de supervivencia, mi amor, ¿sabes? Porque cuando justo. estás intentando sobrevivir a una relación, no es buena señal. Claro, como para ponerte a pensar en irte de vacaciones a Tenerife, ¿no? O sea, es que al final, es que hay veces, o sea, pero vamos, yo, porque al final he vivido una cosa parecida y yo me acuerdo en la última relación con la que terminé, ahora tengo una relación en la que estoy encantado y que no tiene nada que ver con lo que he vivido, pero la anterior, yo me acuerdo dejarlo en unas condiciones que, bueno, o sea, como para contar aquí y tal, y que me decía la tía, es que podíamos haber aprovechado para tener un hijo. Y digo, a ver. Sí, bueno, es que esto sí pasa mucho. Es que si hubiésemos tenido un hijo, y digo, es que ni un perro me has dicho, ¿eh? O sea, me has dicho un hijo, ¿sabes? O sea, podíamos tener un hijo, o sea, no teníamos la capacidad de tener una conversación entendiéndonos y que yo no tuviese la sensación de que quería salir a la calle corriendo desnudo y ahí aparecer en Panamá, ¿no? Y resulta que íbamos a tener un hijo, ¿no? O sea, ¿de qué coño me estás hablando? Sí. Pero bueno, o sea, luego también, que comentábamos antes, el problema de las redes sociales también es un poco como, que creo que también pasa ahora, que es, tengo una pareja, como no te portes bien, tengo a 80.000 en Instagram, que si tal, o sea, un poco como el que no hay un proyecto de nada, ¿no? Realmente, porque dices, en el momento en el que me dejes de hacer gracia, esto, ¿sabes? Pues eso, me subo unos stories con buen engagement y ala, ¿no? A tomar por culo. Me encanta stories con buen engagement. No, o sea... Como sí. Sí, bueno, lo que sucede ahora mismo es que vivimos también como mucho inconformismo, que por un lado es positivo, porque no aguantamos trozos de mierda, o no deberíamos, y por otro lado es negativo, porque al mínimo que vemos algo que es como, no me gusta que lleve una camiseta verde y lleva una camiseta verde, tengo en cualquier aplicación para ligar un montón de personas que estarían encantadas de tener una noche conmigo, o de estar un rato conmigo, de empezar una relación conmigo, ¿sabes? Entonces quedamos todo el rato en esa sensación de vamos a construir un proyecto en común y no nos acabamos de entregar del todo. Hay un miedo al compromiso gigantesco en nuestra sociedad, pero como no ha habido precedente, o al menos en nuestra generación, porque sí que es cierto que en generaciones más jóvenes, fíjate que el compromiso se lleva desde otro lugar a día de hoy, o eso parece, ¿no? Con las redes sociales, pero en nuestra generación tenemos un puto miedo al compromiso que es una barbaridad, ¿sabes? Entonces, esa sensación de que te estás perdiendo algo mejor, y el FOMO también se da en las relaciones, ¿sabes? Entonces, nunca vas a poder crear un equipo si no te comprometes de verdad con el equipo. Claro. Y esto en todos los ámbitos de la vida, ¿sabes? No nos comprometemos con el trabajo o con nuestra salud física, nuestra salud sexual. No nos acabamos de comprometer, pero sin embargo queremos los resultados que tienen personas que sí que se comprometen. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo incongruentes, ¿no? Claro. Claro, esto me parece muy guay esto último que has dicho, porque es que me pasa mucho a mí, concretamente en la consulta, pues que viene la gente y te dice, oye, es que ¿tú crees que yo voy a poder tener el cuerpo de no sé quién? Mira, pues si los 2 hijos que has tenido te los metes para adentro otra vez y tienes y dejas de trabajar y te pones a entrenar 5 horas al día y no sé qué tal, pues a lo mejor sí, que es lo que está haciendo la persona a la que te estás intentando parecer, pero como no lo vas a hacer, pues entonces vamos a intentar buscar algo a lo que tú puedas llegar y vayas guay y vamos a intentar plantear esto con un tiempo, ¿no? Y creo que al final, pues eso, pues con las relaciones es que es exactamente la misma historia, porque al final es un poco esto, ¿no? Oye, que como no te espabiles, o sea, va a haber alguien que te va a sustituir así, y eso al final mentalmente también ni a uno ni a otro porque
luego también hay una cosa y es que siempre... Cuando estás en pareja vas a añorar cosas de cuando estabas soltero, de decir, tenía esta libertad y tal, y cuando estás soltero echas de menos, claro, no puedes tener las dos cosas a la vez. Entonces, hay veces que lo que tienes que buscar, pienso yo, es satisfacerte o estar bien tú como persona, como individuo, para poder estar bien con los otros, ¿no? Al final creo que este es un poco el mensaje en general, ¿no? Sí, en general el mensaje es cuídate. Cuídate, déjate de líos. Cuídate a todos los niveles, amiga, porque también esto es cuidarte a un nivel personal, emocional, ¿sabes? Y muy al hilo de lo que has dicho, a nivel físico a mí me pasó mucho que de repente empecé a entrenar y claro, yo veía esos culos en Instagram de pibas con unas piernas, o ya no solo culo, porque a mí me gustan las tías con piernas muy fuertes, ¿sabes? Y es como, claro, veía unas tías, unos cuádriceps y yo decía, yo quiero eso. Claro, pero luego, primero, tienes que comer hasta vomitar, mi genética no es esa, entonces tengo que ir en contra muchas veces de mi genética. Plus, tienes que entrenar a unos niveles en los que mi sistema nervioso no lo va a poder aguantar, ¿sabes? Entonces había un punto en el que decía, jolín, quiero esto, pero no es posible. Entonces, claro, no nos comparemos tanto con los demás, que al final ya sabemos que tanto a nivel relaciones, a nivel físico, a nivel todo, las redes sociales son toda una distorsión absoluta de la cual todas y todos formamos parte. Yo intento minimizar al máximo y ser lo más natural que pueda ser, pero aún así pues son redes sociales, ¿sabes? Entonces, intentemos no compararnos y hacer lo mejor desde nuestra posición, desde nuestra genética, desde nuestro amor propio para nosotros y nosotras mismas, ¿sabes? Claro. Entonces, chica, deja de tener relaciones de mierda. Y chico, deja de tener relaciones de mierda. Empieza a lavarte los calzoncillos, mi amor, que esto es importante, ¿sabes? Porque, sí. Joder, ¿sabes? Eres un puto adulto, ya, ¿sabes? Claro, por si algún día estás solo, ¿no? Sí, no sé, deja de tener a parejas como madres o esclavas, ¿no? Que esto me vienen muchos tíos diciendo, joder, te vas a quedar sola con gatos y vino. Digo, oye, pues me parece un planazo, ¿no? ¿Ser esclava o gatos y vino? No sé, déjame pensarlo, ¿no? Por lo menos no te limpio los gallumbos, claro, ¿no? Tío, no sé, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo ya Eso, que el autocuidado, sí, es que es súper importante, tío. No, como conclusión, me parece fantástico y, tía, la charla me parece que ha sido la hostia. ¡Bien! Pues nada, oye, joder, no sé, creo que queda poco por decir. Te agradezco muchísimo que hayas venido, que ha sido una charla, o sea, me ha encantado. Y nada, bueno, pues para que la gente te pueda seguir y te pueda ver en redes, si no te conocen ya, que sería raro. No, joder, hay un montón de gente que no me conocerá. Yo soy @mamacasquet, casquet como casquete, pues igual es mi nombre, mi apellido real. Eso es lo único bueno que me dejó mi padre. ¿Vale? No, hombre, honro todo lo que hizo, su semilla está muy bien. Y bueno, y también tenemos pues tanto amor, si alguien se quiere bichear, hacemos muchos talleres, tanto para hombres como para mujeres en general, para toda la sociedad. Estamos ahí pues para el desarrollo a todos los niveles, mi vida, que es muy importante. Es muy importante, eso es. Y nosotros, pues como siempre, en thecrew.140, que son nuestras redes sociales, y cualquier cosa que quieras de nosotros a nivel consulta, thecrew140.com. Muchas gracias por ver este capítulo otra vez y nada, muchas gracias a ti por habernos dado esta charlita. Qué maravilla, he estado súper a gusto, muchas gracias. Me alegro.